Los ciudadanos de Extremadura deben saber que para los socialistas de Extremadura sería hoy, en la actualidad y ante este escenario, muy fácil hacer una oposición política de dedo acusador y estar continuamente diciéndole a Monago que Extremadura se ha quedado sin AVE, que Extremadura se ha quedado sin renovables y sin los empleos que estas energías iban a crear en la región, que Extremadura también se va a quedar sin refinería y, por lo tanto, sin los empleos y los ingresos que iba a generar esa industria, que Extremadura tiene un 32% de tasa de paro y que en nuestra región 7 de cada 10 jóvenes que quieren trabajar simplemente no pueden hacerlo. Para los socialistas sería muy fácil hacer una oposición de dedo acusador. Y frente a eso, y en lugar de eso, lo que estamos haciendo desde el inicio de legislatura es tenderle la mano al Partido Popular y a Monago para arreglar los problemas de la región, para decirle a los ciudadanos que podemos arreglar sus problemas y para decirle a los ciudadanos que los socialistas no pasamos por desmantelar el sistema del bienestar, la educación y la sanidad pública.